La batalla es la batalla de las etiquetas. La batalla de las etiquetas, un nuevo frente de guerra de una estrategia global, llena de dinero y negocios y aviones como el que usted vio al principio. ¿A quién se le ocurrió esto? Un método donde una etiqueta así se pueda convertir en una bala. Made in, hecho en, producto de, es la nueva herramienta. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Crimen de guerra, gritan los palestinos. La diplomacia palestina denuncia la nueva puñalada de Estados Unidos a la espalda de la causa palestina. La decisión de etiquetar productos fabricados en los asentamientos ilegales en los territorios ocupados como productos hechos en Israel. Todas las decisiones tomadas por la actual administración estadounidense son decisiones ideológicas hostiles al pueblo y los derechos palestinos y se basan en una ideología hostil al derecho internacional, afirma un comunicado de la Cancillería palestina. Un nuevo crimen de guerra, pensando en exclusividad para legitimar los asentamientos ilegales y legalizar el robo de recursos palestinos. Los palestinos prometen enfrentar cualquier intento de falsificar el origen de los bienes fabricados en los asentamientos ilegales construidos en la tierra palestina ocupada en violación del derecho internacional, incluida la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta es una nueva etapa de la estrategia de la Casa Blanca para matar a la causa palestina. Con una etiqueta de hecho en Israel, difícil sería distinguir el lugar exacto de donde procede el producto. Entonces, esa sería una estrategia idónea para aplacar el movimiento internacional de boicot a los productos fabricados en los territorios ocupados. Además, con la normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, Donald Trump regaló a Israel lo que más deseaba: una fractura en el mundo árabe en la defensa de Palestina. Es lógico que, en su siguiente paso, quiera legalizar el continuo robo de tierras y fortalecer económicamente al ocupante. Las gracias directas a Lichis Dacian, el investigador de hoy. El jefe de jefes está con nosotros, Sharam Solfagari, y también Youssef Mosafari como coordinador internacional. A todo el equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias, pero más gracias a usted porque usted es el número uno. Vamos directamente con nuestros invitados. Por favor. Usted lo conoce muy bien, nacido en Palestina y chileno por adopción. Ha sido encargado de Relaciones Internacionales del Comité de Solidaridad con Palestina y director de la Liga Latinoamericana por el Derecho al Retorno del Pueblo Palestino. Nicola Hadwa, gracias y feliz Navidad. También usted lo conoce muy bien, olfatea las finanzas, ¿sí? Y con eso sabe dónde se va a lanzar un misil, una guerra, un repliegue, la sed de riqueza y poder. Usted lo conoce bien, Francisco Javier Martínez. Feliz Navidad. Y comienzo contigo, Francisco. A ver, el gobierno de Donald Trump ordenó que los productos vendidos en Estados Unidos que hayan sido producidos en los asentamientos de Israel tienen que ser etiquetados como Made in Israel. El problema es que esos asentamientos son considerados ilegales por la ONU y por el derecho internacional. ¿Qué crimen se está cometiendo aquí? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Nicola. Buenas tardes, equipo de Infant TV y a toda la audiencia. Mis felicitaciones. Se está produciendo muchos presuntos y manifiestos delitos. Empezando porque la administración Trump, y en concreto el cada vez más aislado presidente Trump, está mintiendo a los ciudadanos de los Estados Unidos. El presidente está mintiendo a los ciudadanos estadounidenses
porque les está haciendo, además de mentirles, cómplice en el robo de los recursos naturales, bienes y productos fabricados en Palestina. Además, está produciendo un crimen de guerra, porque crimen de guerra, según su definición, es una infracción grave del derecho internacional humanitario que se comete durante un conflicto armado, y es el robo, entre otras cosas, de bienes públicos y privados y la destrucción o devastación injustificada de poblaciones. Todo esto cuando además la práctica habitual de las otras administraciones estadounidenses hasta ahora, desde los acuerdos de Oslo, era que el made in o el hecho en Cisjordania o made in West Bank se etiquetase como tal. Por lo tanto, es todo lo que estoy diciendo, y además, por si fuera poco, tenemos pendiente todavía un juicio que quiere llevar a Netanyahu y a Gantz ante la Corte Penal Internacional a través del informe de la fiscal Fatou Bensouda, que ha acabado después de 5 años, la fiscal principal de la Corte Penal Internacional ha acabado su informe preliminar, y digo después de 5 años, tendrá su mandato en junio, creo, del 2021, y quiere llevar ante el tribunal a los representantes, en este caso Gantz, Netanyahu, a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque aunque los señores del Estado de Israel digan que la Corte Penal Internacional, como lo dice también Trump, no tiene jurisdicción sobre ellos, es falso, porque sí es competente si los delitos se han cometido en algunos de los estados que sí son parte. Y Palestina sí es parte y forma parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, de la Corte Penal Internacional. Ándale, bueno. Oye, y si el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra no permite que el poder ocupante transfiera ciudadanos a los territorios que ocupa, pues mucho menos que esos ciudadanos produzcan, vendan y etiqueten su producto como hecho, como si fuera el territorio de ellos. ¿Que los abogados del gobierno de Trump no saben esto o cómo? Por supuesto que los abogados del gobierno de Trump conocen eso, pero los abogados del gobierno de Trump hasta ahora han cometido tropelías como, sin ir más lejos, el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, contra todas las condenas, contra todas las regulaciones y reglamentaciones tanto de la Asamblea como del Consejo de Naciones Unidas, han otorgado, como si fuera suyo, el territorio del Sáhara, se la han otorgado al Reino de Marruecos. Por lo tanto, una fecha clave, Día Internacional de los Derechos Humanos, hacen esa violación más que flagrante, es decir, no tiene jurisdicción para hacerlo. Son abogados que se basan, ya lo dije ayer, una línea fina que hay entre hacer política o ser mafia. Mafia o política a veces es lo mismo. Gracias, Francisco. Nicola, feliz Navidad, un abrazo hasta Chile. Con la etiqueta de Made in Israel, el ministro de Exteriores palestino dice que es un crimen de guerra. Explícame cómo una etiqueta se convierte en una bala que mata. Gusto saludarte, Roberto, y te deseo un feliz año, ¿no? Gracias. El tema, Roberto, es que efectivamente es un crimen porque tú estás privando a la población nativa de sus recursos económicos por un lado, y eso ya es un crimen. En segundo lugar, el hecho de que Estados Unidos, Europa digan, hagan cualquier cosa, no significa absolutamente nada, puesto que ellos siguen comprando los productos que saben que están hechos en territorio ocupado, los siguen comprando igual. Los países árabes ahora, sobre todo aquellos que han traicionado la causa palestina, van a empezar a consumir productos hechos en Palestina, pero que aparecen como hechos en Israel, y de esa manera van a ayudar a la economía sionista que está tan mal a mal traer. Es una bala porque ayudas a matar gente por las privaciones, las problemáticas económicas, la falta de medicina, la falta de recursos para sobrevivir diariamente. Eso es parte de la expoliación de una población ocupada.
hay términos establecidos que Israel los atropella a todos y cada uno, pero la Autoridad Nacional Palestina podrá decir mil cosas. En el hecho, la práctica real no hace nada, sigue con los acuerdos de seguridad con Israel, sigue manteniendo una ligación económica con Israel, Israel le sigue recibiendo todos los impuestos y distribuyéndolos como a Netanyahu se le pueda ocurrir. O sea, en realidad lo que quiero decir con todo esto es que en general, Roberto, todo es un pacto de hipocresía y mentira. Esa es la verdad de todo. Y es la víctima del pueblo palestino, y pasan los años y la mal llamada comunidad internacional sigue exactamente con la misma hipocresía, con el mismo cinismo y con la misma vergüenza ante la especie humana, porque les da exactamente lo mismo lo que pasa con la especie humana en Palestina, en Venezuela, en Siria, en Yemen, en cualquier lugar. A ellos les interesa un bledo. Bien, como también nos siguen muchos pro-israelíes, para ver qué decimos, veía que me cuestionaban, o que te cuestionaba, Nicola, que la etiqueta de Made in Israel, aparte de esto que es muy importante del asunto geográfico, porque bueno, convalida, y después si hay un ataque, pues dicen, pues está hecho en Israel, ¿no? Pero aparte de la guerra por el territorio, en la cuestión netamente de producción, ¿cómo afecta esta etiqueta a los productos palestinos cuando los productos hechos en los asentamientos israelíes ilegales no están hechos por palestinos, sino por empresas israelíes? ¿Tú te refieres a un telespectador que ha hecho esa pregunta? Sí, sí, sí. Todo el territorio es palestino. Todo, absolutamente todo el territorio. Y está hecho con mano de obra palestina, con productos palestinos, materias primas palestinas. O sea, partamos de la base que el establecimiento colonial israelí es ilegal. De ahí en adelante. Todo lo que van a decir el resto es en base a una ilegalidad. Por lo tanto, el origen es espurio. Bien. A ver, Francisco, ¿querías decir algo? Sí, yo quería decir que desde el punto de vista del derecho internacional, nos parezca bien o nos parezca mal, y si queremos defender el derecho internacional, porque solo hay dos recursos: o la lucha de los más fuertes y el aniquilamiento del uno y del otro, y llevamos así, ¿cuánto? 40, 50, 60 años, o la postura de la razón y de, sea como sea, mantener el derecho internacional. Cuando yo estoy diciendo que el juicio que se está intentando desarrollar y desarrollando en la Corte Penal Internacional, cuando se habla que no, del caso palestino, y de intentar llevar a los responsables tanto de crímenes de guerra por parte de Israel como por parte de facciones palestinas que hubieran también cometido crímenes de guerra. El caso palestino en la Corte Penal Internacional es legal, no es político. Y esta señora, esta fiscal que ha intentado hacerlo, se ha visto sometida ella y parte de su familia a persecuciones por parte de lobbies sionistas, a persecuciones por parte de la Administración de Estados Unidos. Y además diría que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el Estatuto de Palestina como Estado, es decir, es un reconocimiento de que Palestina es un Estado como tal desde el 29 de noviembre del 2012, jurídicamente así se le ha reconocido, pero también Israel es un Estado. Estamos hablando de, hay que resolver una cuestión que está desde el año 48. Hay un Estado de Israel que está ocupando un Estado palestino. Hay un Estado palestino y hay un Estado de Israel. Dos estados que tienen que ser soberanos y respetar, y por supuesto nada de los acuerdos de Abraham, y sí el mantener una legalidad internacional, porque según el Instituto de Droit Internacional de Gante, desde el año 1936, para que algo pueda ser definido como un Estado, tiene que tener primero un pueblo, el pueblo palestino. Son más de 4 millones de personas, más lo que la Nakba ha sacado fuera. Hay unas instituciones, hay un territorio, hay un reconocimiento de otros estados al Estado palestino y un reconocimiento colectivo también al Estado palestino. Pero por otra parte, también existe el mismo reconocimiento hacia el Estado de Israel. Por lo tanto, empecinarse en que Israel no existe y va a desaparecer
o viceversa, anular el Estado palestino, son quimeras de extremos que lo único que han hecho es poner al pueblo palestino de víctima de un lado y de otro. Y por lo tanto, basta ya, porque el pueblo palestino, como el pueblo saharaui, como muchos pueblos, están reconocidos como estados por el derecho internacional, tienen su derecho a existir como estados independientes y soberanos. Oye, Francisco, pero las facciones palestinas dicen que no pueden cometer crímenes porque están defendiendo su territorio. Según qué facciones, también hay división, como lo ha dicho Nicola, dentro de las propias facciones. Mira, por ejemplo, cuando se habla de sionismo, los judíos norteamericanos, la inmensa mayoría que ha dado su voto en contra de Trump, son los menos interesados en el sionismo político. Mayoritariamente, aunque hay, por supuesto, en Estados Unidos el lobby sionista muy importante. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que el derecho a la existencia de Israel y el derecho a la existencia de Palestina como dos estados con territorios, independientemente de los orígenes, porque si nos vamos al origen, cuestionamos hasta la existencia de cualquier estado del planeta. Fijémonos en lo que es legislación internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si no, estamos en el campo del yo te elimino, porque incluso Irán es el segundo estado árabe que reconoció a la existencia de Israel después de Turquía. Estado árabe, Estado Islámico, Irán es el segundo estado de mayoría islámica que reconoció la existencia de Israel después de Turquía. Pero va a decir que antes de la Revolución Islámica. Pero como Estado lo reconoció, es decir, unas veces decimos, ahora no quiero cumplir esto, ahora cumplo esto otro. Es decir, pero la historia no la puedes negar, la historia está ahí. A ver, Nicola. Mira. Sí, dime. Le quiero decir a Francisco y a los telespectadores, primero, que la mal llamada comunidad internacional se atribuyó el derecho de dividir un país sin consultar a sus verdaderos habitantes. Segundo, la mal comunidad internacional puede hacer lo que quiera, producto de las presiones norteamericanas y del poder económico y el dominio de la banca y el dominio de las transnacionales que hace el Estado fascista, criminal e infanticida de Israel. Ese Estado lo reconocen muchos países, pero no lo reconocen los verdaderos dueños. Y eso es lo importante, que los dueños del territorio no reconocen el derecho a la fuerza, ni lo van a reconocer. Un Estado formado por colonos venidos de distintas partes del mundo, que a sangre y fuego se aprovecharon del territorio, expulsaron y asesinaron a su población, no es legal, no es legítimo, es inmoral, y aceptarlo, reconocerlo, es absolutamente algo circunstancial. Primero, porque Estados Unidos presionó a muchos países, incluyendo al depravado que mandó a asesinar a su novio del presidente de Marruecos, rey de Marruecos, ¿no?, para que reconociera la entidad criminal, como lo hicieron con varios países rastreros, débiles, como Sudán y muchos otros países, que han reconocido por la fuerza, por la coerción, por el chantaje, por la amenaza, un Estado criminal y asesino como Israel. Ese reconocimiento no tiene ninguna validez desde el punto de vista del derecho. Hay muchas cosas que son legales, pero no necesariamente son legítimas y son moralmente aceptables. El Estado de Israel surge de la inmoralidad, la ocupación militar extranjera es una inmoralidad, y la inmoralidad los dueños del país no la aceptan. Estados Unidos, con todos los visionistas y todos los que los presionan, y todas las transnacionales que gobiernan, como el complejo militar industrial que gobierna ese país, podrán decidir absolutamente lo que quieran. Pero el pueblo palestino no acepta la creación de ese Estado fascista y está dispuesto a recuperar su territorio. Llevamos 70 años de sufrimiento, no es problema. El reino cristiano en Jerusalén dominó 200 años Palestina y al final lo sacaron. Es decir, a los sionistas todavía le quedan 130 años de guerra. Ningún país colonizado se demoró menos de 100 años en liberarse. Oye, Nicolás, que nos da exactamente lo mismo el tiempo. Los sionistas tarde o temprano van a tener que salir de ahí.
y los criminales van a ir respondiendo uno a uno ante la verdadera justicia, no la actual, donde Estados Unidos se puede arrogar el derecho de amenazar a los jueces de la Corte Penal Internacional, de amenazar a los jueces de Irán. Sí, perdona. No, Nicola, ¿cuál era la postura de Irán antes de la Revolución Islámica con respecto a Israel? Y hablando de la sociedad, pues la sociedad de todo el mundo, ¿no? Porque esa Unión Soviética que muchos aclamaban fue la principal, incluso más que Estados Unidos, de apoyar la creación de Israel. A ver, Nicola, por favor. Irán, Roberto, no tiene absolutamente nada que ver con el Shah de Irán. El Shah de Irán y toda la cáfila, el Azabak y todos esos criminales que rodeaban alrededor del Shah, no tenían derecho a hablar en nombre del pueblo iraní. El pueblo iraní recién ahora es libre, recién ahora es independiente de Estados Unidos, recién ahora es soberano. De modo que lo que hicieron hacia atrás no tiene absolutamente ningún valor. El reconocimiento del Estado de Israel en el año 1948 fue hecho sobre la base del chantaje del Plan Marshall por un lado, de la dependencia económica de los países latinoamericanos por otro, del colonialismo en África y en el propio Medio Oriente, de modo que todo lo que es hecho a punta de pistola, de amenaza, de chantaje, es absolutamente, tiene un origen espurio y no es válido. Y los palestinos no reconocen ese hecho espurio. El resto queda en la conciencia de la humanidad. Una humanidad, Roberto, y perdona que me extienda, hipócrita, mentirosa y cínica. Ya vemos tú que en los países que se denominan cristianos occidentales, voy a hablar de la Navidad, ¿no? Todo ello han olvidado que el único país del mundo donde los cristianos, en vez de crecer, como lo haría cualquier país por la explosión demográfica, decrece. Nada más y nada menos que donde nació y predicó Cristo. Los cristianos son perseguidos. Más de 100 iglesias han sido quemadas. ¿Qué ha dicho el Papa? ¿Qué ha dicho Estados Unidos? ¿Qué ha dicho Francia, el Reino Unido? Enviarle más armas a los colonos asesinos para que sigan asesinando y quemando iglesias. Esa hipocresía a mí no me representa, no me gobierna, y al pueblo palestino no lo representa ni lo gobierna, ni aceptamos esa mentira institucionalizada y internacional, Roberto. Gracias. Los cristianos son perseguidos no solo ahí, también. Qué bueno que dijiste todo eso, Nicola. Gracias. Y gracias, pues ya se nos acabó el tiempo. Tienes 30 segundos, Francisco, por favor. Solo querría preguntar, la autoridad palestina está constituida por palestinos y la autoridad palestina se sienta con la autoridad israelí y pretende y lucha por ser reconocido en términos de igualdad de autoridades de dos estados. La autoridad palestina no está formada por extraterrestres. Entonces, si todos los países mayoritarios del planeta, todos, desde la antigua Unión Soviética hasta el Irán anterior a la revolución chií, todos han reconocido, mayoritariamente todo el globo terráqueo ha reconocido a Israel y están reconociendo a Palestina como Estado, nos podemos desgañitar, luchar, desear, lanzar mítines al cielo y decir que no es moral, pero la realidad del derecho internacional está ahí, nada más. Gracias. Paz y bienestar para el pueblo palestino y para todos los pueblos de la tierra, saharaui también. Gracias, Francisco. A ver, Nicola, antes de 1947 pues no existía ahí el Estado, ¿no? Israelí. Invención del capitalismo occidental. La Autoridad Nacional Palestina no representa a todo el pueblo palestino. El 11% la apoya, el 81% del pueblo palestino rechaza a la Autoridad Nacional Palestina. Habría que preguntarle a Javier por qué la Autoridad Nacional Palestina no hace elecciones, nada más. Habría que preguntar eso. Y cuando hizo elecciones y perdió, Israel invadió, detuvo a los diputados palestinos, los encarceló y la mal llamada comunidad internacional que tú defiendes, Javier, se hicieron los ciegos, sordos y mudos. La comunidad internacional solamente tiene fuerza aquel que tiene armas para defenderse o para agredir, para robar o para saquear. Bien. Esa es la realidad. No existe una comunidad internacional. Gracias, Nicola, un gran abrazo, Francisco, gracias a los dos, gracias, buenas noches. Y a usted, pues muchas gracias y muy feliz Navidad. Nos vemos.